señores, regresamos al programa. Nosotros seguimos polemizando y seguimos conversando sobre este tema, ¿no? Porque tiene que ver con un aspecto fundamental. El otro día aquí Marcos Ibaceta hizo mención a unas declaraciones de Ricardo Belmont y dijo: lo que pretendemos es hacer una revolución moral, ¿no? Fue la frase que utilizó. Por eso es que a nosotros también nos interesa analizar el tema de la moral en nuestro país, porque de verdad necesitamos una revolución moral. Pero, a ver, si tenemos candidatos que se atreven a ir a firmar un pacto ético y a los 2 minutos estarse peleando, insultando a través de las redes sociales, no discutiendo propuestas, sino ofendiéndose... con cuchillo largo. Sí, al estilo Barreada, ¿no es cierto? Con cuchillo, al estilo delincuencial, mejor dicho. ¿Cómo podemos hablar de moral en una contienda política como esta, Martín? Bueno, ya empezamos a verlo de alguna manera, ¿no? Ya tenemos los que podríamos denominar los fighters políticos, ¿no? O sea, los taitas ahí. Claro, los tatas. ¿Y dónde los vemos? Así como ahorita se está firmando el pacto, o supuesto pacto ético, cuando terminan de hacerse las listas congresales, los que han sido elegidos también firman los candidatos y dicen: ya, ustedes son, ahora vengan. Prometan que no se van a sacar la mugre entre ustedes, porque una vez que ya les dieron el número, el peor enemigo de un candidato dentro de una lista es de la misma lista. Entonces, entre ellos empiezan a pelearse los votos y utilizan todas las artimañas. Parecen de partidos diferentes, ¿no? Exacto. Y también hacen sus alianzas, ¿no? Como tú puedes marcar 2, entonces los 2 se juntan y dicen: ya, tú y yo no nos vamos a hacer bullying, vamos a hacerle bullying a los otros. Entonces, este sistema llama a eso. El sistema está mal y nadie lo quiere corregir porque no es económicamente rentable corregirlo. El asunto es, tener un partido político hoy en día es un buen negocio. Cuesta dinero armarlo, lo cual está mal porque el Jurado Nacional de Elecciones debería solicitar que cambie el sistema. En eso probablemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo bajaría sustancialmente los requisitos para poner un partido político, porque el sistema actual hace exactamente lo que dicen que no quieren que suceda. Hay caudillismos, hay venta de puestos, porque armar un partido político es muy caro, no es accesible a cualquier ciudadano. Entonces, una vez que se arma el partido político y se sacan a subasta los espacios, empieza una guerra interna tan grande que evita pues que la organización sea política. Sino no corremos el riesgo de tener 80 partidos políticos y 80 candidatos. ¿Y cómo los escuchas a los 80 candidatos? ¿A dónde vas a ir? Se harán escuchar y la gente elegirá a los que consideren adecuados. El actual sistema ya probó que no funciona. O sea, si ¿hay algún ejemplo de alguna democracia moderna o eficiente que tenga si tú haces lo mismo 30 años y no funciona, lo lógico es que busques un cambio. Un cambio. Esa es mi opinión. Puedo equivocarme, pero un cambio del sistema actual, al menos. Interesante. O sea, pero sería profundizar la fragmentación política, ¿no? Yo creo que ahí hay un error de enfoque. O sea, mayormente la estabilidad política la dan pocos partidos. Lo que pasa es que no tenemos una institucionalidad democrática. Es decir, cualquier ciudadano participa en un partido y se da cuenta al poco tiempo que es totalmente manipulado por una cúpula de gobierno ese partido. O sea, las oligarquías partidarias son muy fuertes, muy cerradas. Casi como tú dijiste, fighters, ¿no? Entonces ahí sí acertó Martín, ¿no? O sea, en esta característica que tenemos en nuestra política es una política patrimonializada, es decir, este es mi partido, cuidado a los que quieren hacer otra cosa distinta. Y te alquilo mi vientre de alquiler si te juntas. Te lo alquilo. O te vendo mi partido, que también ha pasado. Pero acá, hablando de pactos éticos, no vayamos muy lejos. Sobre este gobierno que tú me dices, sí, le das. Pero claro que le tengo que dar. En las elecciones anteriores, del 2006, nos colocaron claramente a 2 cocaleras. Una está pagando prisión. ¿Era ético convocarlas? Bueno, pero las cocaleras per se no son ni delincuentes ni malas personas. Pero escúchame. Una está presa porque está vinculada totalmente al narcotráfico, que es otra cosa. ¿No? ¿Cómo entraron al Congreso? A patada, combo, patada y puñete. ¿Eso es ético? Entonces, la población tiene que percibir que estas son declaraciones muy bonitas para la foto, para robarle la foto porque nada más, pero después no existe nada, no hay nada. Mire lo que está señalando el electo, ¿eh? Hay una participación de los sectores ilegales en el país. La minería ilegal tuvo su candidato. Los cocaleros, que están muy cercanos algunos al narcotráfico, también. ¿Y no hace acaso este sistema eso? O sea,
cuando ya están elegidos o cuando van a ser elegidos, ¿de dónde sacan la cantidad de plata que sacan para poder estar ahí? Entonces el sistema está mal. Yo añadiría a lo que dije antes, que lo sostengo, debería haber más libertad para que cada quien pueda plantear la posibilidad de un partido político, porque hoy inscribir un partido político no cuesta menos de 1,5 millones de soles, que no debe ser obligatorio el voto, porque de esa manera los partidos políticos se ven obligados a generar una democracia interna y vida partidaria. Muy bien. Si no, evidentemente la gente va a votar porque tiene que votar y vota por el menos malo o por el que le regaló algo. Vamos a presentar el informe de Juan José del Castillo sobre este tema de los pactos éticos y enseguida ahora sí ya venimos con sus llamadas. Hay personas que nos han estado llamando, pero el debate está tan interesante que no hemos podido hacer entrar la llamada. Vamos con la nota y inmediatamente con las llamadas telefónicas del público. El pacto ético que promueve el Jurado Nacional de Elecciones es un compromiso por el que los partidos políticos se comprometen a hacer una campaña sin insultos ni agravios. Sin embargo, todo indica que para los candidatos del poder fáctico, esto es tan solo una promesa más. Keiko Fujimori afirma ser víctima de ataques del nacionalismo. Han habido varios ataques contra mi grupo político, contra mi persona. Ella. Pero no duda en enfrentarse a la actual primera dama. Finalmente esto ha terminado en un conflicto entre ambas. Viene usurpando el título de primera dama de la nación. Ella usurpó el lugar de su madre después de que ella misma contara que había sido torturada por su padre. La señora Nadine Heredia debe responder ante la justicia. Ella usurpó el lugar de su madre. Alan García le recordó a Kuczynski por qué Vargas Llosa creía que no debería ser candidato. El señor Vargas Llosa me dijo que Pedro Pablo Kuczynski no debía ser candidato por ser lobista y por ser norteamericano. Y esta fue la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski Godard a las acusaciones del líder del pacto apropepecista. Y García es un reverendo corrupto, ¿no? Es más, no lo pensó 2 veces y descalificó a todos sus adversarios por mentirosos. Mis adversarios son una tira de mentirosos. César Acuña no deja de enfrentarse a Alan García, a quien dice va a dejar muy atrás. Si hablamos de violencia, creo que él humilló públicamente en el Palacio de Gobierno, por lo tanto no tiene la autoridad moral de meterse en un tema familiar. Por lo demostrado por los candidatos del poder fáctico, los electores desconfían de lo que prometen y nunca cumplen. Y este parece ser el destino del pacto ético. Muy bien. Y son estos señores, bueno, hay que reconocer que el partido, entre comillas, nacionalista no ha ido a firmar el pacto ético. Por lo menos, tuvo un poco de sangre en la cara y no fue. Bueno, pero claro, con el candidato que están manejando. Bueno, pero dice que lo va a firmar. Urresti ha dicho, apenas sea yo candidato, lo firmo. Pero el presidente Humala debería firmar, ¿eh? Bueno, vamos con unas llamadas telefónicas del público que quiere participar como parte del panel. Hola, buenas noches. Señor periodista, lo que están tratando es fundamental y realmente los 3 panelistas que tiene ahí tienen toda la razón. Este pacto de ético es una mera mentira y no entiendo a qué punto llega el nivel de ignorancia de las personas en creer que este pacto ético va a ser parte del respeto que en el proceso electoral que se va a dar en la campaña que se viene para el próximo año. Es una mentira y no entiendo cómo es que seguimos creyendo en candidatos políticos que son corruptos, son mentirosos, son puñaleros y realmente no tenemos un candidato al cual poder apoyar, ¿no? Con el cual podamos sentirnos respaldados como población. Muchas gracias por su llamada. ¿Qué tal el concepto que tiene la gente de los candidatos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor. El que habla es el señor Jorge García de Los Olivos. Adelante. Le ruego, por favor, a ver, amigo Jorge, escúcheme, por favor. Baje el volumen de su televisor. Usted nos va a escuchar muy bien a través de la línea telefónica, porque si no, no nos vamos a entender. Perfecto. Un segundito. Adelante, vaya usted mientras yo voy, mientras usted va bajando el volumen. Algo que
de lo que estás diciendo es interesante, porque ¿por qué los políticos por qué la gente tiene ese concepto de los políticos? En gran medida es porque entre ellos se dicen tantas cosas de ellos mismos, que ¿por qué no van a creer nosotros? Siembran esto en el público. Ahora sí, don Jorge, ¿estamos? ¿Aló? Sí. Ya, vamos, adelante. Ante todo, muy buenas noches. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como peruanos que somos, no le creemos ni queremos a ninguno de estos señores que han hecho el pacto y los que no han hecho. Nosotros solamente en estos momentos damos gracias a Dios que el señor Belmo se está presentando, ¿no? Y es la persona con calidad humana, es el único que puede en estos momentos hablar algo. Y tenga por seguro que nosotros le vamos a dar todo el apoyo. Y nosotros mismos vamos a hacer, ir hablándole a la gente, porque nosotros queremos el cambio, porque nosotros tenemos hijos. Ellos se van a quedar con una herencia podrida. Gracias por su comunicación telefónica en el programa. Hola, buenas noches. José Rocha, buenas noches. Bienvenido, amigo, lo escuchamos. Gracias. Héctor, acá de Zárate, lo saluda. Un saludo para todos los Adelante. y RBC. Yo alabo la persistencia de muchos candidatos que en estos momentos tienen pues un porcentaje muy pequeño, pero yo más bien en un análisis un poco, digamos, primitivo tal vez, un análisis un poco rápido, diría que la única oportunidad que tienen ellos de salir es apoyar lo que muchos consideramos el voto viciado como alternativa, para que esos 5 candidatos que están, entre comillas, en la palestra, se vayan a su casa definitivamente junto con sus candidatos eternos al Congreso. No es una idea descabellada, no creo que sea ilógica, sino que reunir una buena cantidad de votos viciados para que se anulen las elecciones y estos señores, Belmo, Mendoza, Guzmán, Barrantes, etcétera, etcétera, tengan la oportunidad de exponer y sean ellos pues los líderes que presenten nuevas alternativas al Perú. Le agradezco su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Bienvenida. Y a todo España que lo acompaña. Adelante, por favor, le escuchamos. Esto que están tocando del pacto ético, para mí es un saludo a la bandera, como estoy escuchando a todos los que están llamando y como también están ustedes analizando, porque ya hemos visto en todas las elecciones que firman el pacto ético y al final se faltan respeto y tantas cosas. Y al final ni siquiera tramiten nada bueno, ni su plan de gobierno, ni nada, señor. Yo no estoy de acuerdo con ese plan ético y aparte de eso, no es porque sea hincha de don Ricardo y del programa, sino que realmente la plancha que está presentando don Ricardo es una plancha que tan solo verlos a ellos se ve transparencia, se ve realmente cambio. Muchas gracias. Gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Mire, en mi opinión muy concreta, los políticos tradicionales que han vivido demagógicamente engañando al pueblo no van a respetar ese pacto ético. Y sobre todo ahora que aparece Ricardo Belmo con esta legión de personas que llevan en esencia la moral como revolución o la revolución moral. Y una revolución moral significa pues que va a despertar la conciencia del pueblo para que el pueblo sea el que va a elegir y va a dar el poder. El pueblo es el poder dante y al elegir va a saber elegirse, se le abre la conciencia al pueblo, si se le dice la verdad. Y el único líder capaz en el Perú para decir la verdad con ética y moral, considero que es Ricardo Belmo y el equipo que está constituyéndose a su alrededor. Muy agradecido por escuchar. A usted gracias por su llamada telefónica, por haber participado hoy en Habla del Pueblo. Fernando. Bueno, este televidente señala algo importante, ¿no? En la política está faltando coherencia, credibilidad, y justamente la presencia de Ricardo un poco que cambia ese escenario, ¿no? O sea, una propuesta que empieza a apuntar a algo importante, que justo recordaba Martín, ¿no? La gran transformación moral del Perú. Esa era la gran aspiración en los 30. Surge una política de masas y el partido aprista con Eva de la Torre enarbola esa bandera, la bandera contestataria de ir contra una política tradicional. Acá está ocurriendo un fenómeno muy similar. O sea, hay una política tradicional, un statu quo, y nadie cuestiona las corrupciones, las inmoralidades. García tiene un entorno corrupto, conocido, y lo está manteniendo. O sea que pobre nuestro país si llega con ese mismo entorno a gobernar. El caso Acuña está bien claro, está
mercantilizando la política. Ha mercantilizado la educación, en algunas cosas positivas, pero en este caso está metiendo el tema de mercantilizar la política, claramente. Ahí sí tiene totalmente la perspectiva de Martínez correcta. O sea, estamos viendo una política donde está primando el dinero. Entonces, eso... Cuando pensábamos que nadie podía superar a Fujimori, ¿eh? O sea, Fujimori... Sí, con los mismos métodos. Esto ya es una cosa, Fujimori al cubo. Sí, en esa gran preocupación que comparto con Martín, la mercantilización de la política, eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo hacemos eso? Una primera respuesta es una respuesta moral, de dignidad política, de dignidad ciudadana, de derechos. Ahí creo que está empezando a cambiar la campaña. Electo, por favor. El juego político, que ya es tradicional, es sacar cuchillos, acusarse mutuamente y no ver propuestas. En estos 4 o 5 meses vamos a ver cómo se atacan los políticos unos a otros, pero en las propuestas casi un silencio. Titulares, bloques, pero ético, ¿qué van a hacer cuando suban al poder? Nada. De eso nada, ¿no? De eso nada. Después, aparte de lo que hemos visto en estos últimos días, habría que preguntarse si el señor Fujimori va a salir a firmar el pacto ético también, ¿no? Porque evidentemente está teniendo incidencia dentro de lo que sucede dentro del fujimorismo. Yo considero que no necesariamente ser un político, entre comillas, tradicional es algo malo. ¿No? Creo que se necesita experiencia dentro de la política. Hay gente con la que no comparto algunas opiniones, pero que respeto como políticos. Podrán no estar de acuerdo con el fujimorismo de Marta Chávez. Estoy muy de desacuerdo con algunas de las cosas que dice, pero me parece una política coherente, que se ha mantenido siempre en el sitio y ha dicho lo que va a hacer. Si alguien no vota por ella, sabe que no va a votar por Marta Chávez porque no está de acuerdo con lo que dice. Pero no entra diciendo una cosa y luego hace otra, ¿no? Entonces me parece pues que lo que tienen que hacer los políticos es ser coherentes con su discurso básico, ¿no? O sea, en ciertas situaciones evidentemente uno tiene que ser pragmático y sopesar la realidad del momento. Pero el pacto ético, dada nuestra actual campaña, y en este caso quiero enfatizar, Alan García, yo estuve en el auditorio, en el sitio Chamochumbi, cuando hizo propuestas y además habló bien de los otros candidatos. Habló bien de Kuczynski, habló bien de la mayoría. Desgraciadamente, pues, cuando empiezan todo el mundo a insultarse, el que se queda afuera, al parecer tiene temor de parecer débil o de... Yo creo que Alan García debería seguir con ese tipo de campaña, la de propuestas y la de... A ver, Martín, hablar bien de lo... Pero después de las campañas que ya le conocemos al expresidente García, ¿realmente crees que su campaña iba a ser sin tocar a los demás candidatos? Yo no sé si su campaña iba a ser o no, porque tendría que ser adivino. Lo que sí sé es que en esa alocución a este coliseo habló bien de Keiko Fujimori, habló bien de Pedro Pablo Kuczynski. No sé si era estrategia o no. Pero incluso si algún candidato tiene como estrategia decir, yo si gano voy a convocar a los mejores porque es por el país, pues me parece una buena estrategia. Es mejor que decir, fulano de tal le pega a su mujer, fulano de tal tiene tal cosa. O sea, si lo quieres usar como estrategia, bien, úsalo como estrategia. Pero así comenzó. Era divino para darse cuenta así de cómo comenzó. Conducir sus campañas los bueno, ya pues desgraciadamente se ha vuelto tierra de nadie la campaña, ¿no? Pero ha perdido reflejos políticos, porque mira, Humala fue el jefe de campaña de García, lo atacó, lo hizo víctima, lo levantó. García ha estado atacando a Acuña, cosa que no debió hacer. Entonces, porque yo veo que hay una ola de ataques. Primero lo hicieron víctima en el CADE, mal o bien, lo despreciaron, lo maltrataron. En nuestro país, a la víctima se le redime. Y es más, estamos hablando de un elemento cultural. Yo reitero, ahí hay un elemento para estudiar, el tema racial, el tema de emprendedor, de un hombre de abajo. Él fue inocentemente a decir, yo soy igual que ustedes, a los empresarios, ¿no? Soy uno más que ustedes, pero los empresarios le dijeron, oye, hermano, cuidado, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Tú eres una raza distinta. Una raza diferente. Entonces, García cometió un gran error. Ha entrado, cosa que yo no recuerdo haberlo visto antes, porque justamente en Chamochumbi dio un mensaje diferente, ¿no? De unidad ¿Antes te refieres a esta campaña? Ojo. En esta campaña y en la anterior. O sea, ¿No te acuerdas todo lo que decía Lourdes Flores? Bueno, pero entraba un elemento que era la candidata de los ricos, que era diferente, no es un elemento sociológico económico, pero acá entra un tema familiar y Acuña le ha respondido, ¿no? Ahora, eso era fácil de revertir. Acuña es un hombre que está entrando
sin una talla de estadista, sin una propuesta de gobierno. O sea, ahí ganaba García en las propuestas de gobierno y ahí se quedó. Bueno, pero Acuña ha contratado, porque tiene plata como cancha, a Fabre. Y van a ver todos los peruanos cómo va a insultar Fabre. Él es un extranjero. Él viene y dice, bueno, yo les llevo la campaña y esto me tienen que todos seguir. Punto. Yo la llevo y por eso cobro esto. Ahora, también hay una cuestión, ¿no? García tenía enfilados todos los cañones al que estaba segundo, que era Kuczynski. Sí. Entonces, si bien es cierto, habló bien de él en este lanzamiento, su lema era un peruano como tú. Claro. Y al parecer, pues, para muchas personas, Acuña es más bien un peruano como tú. No, el gringo. O por lo menos aspiracionalmente, pues no está viendo esta imagen de ser un emprendedor que ha salido adelante. Y querramos o no, desgraciadamente en nuestro país, a la gente, y con Toledo esto ya ha terminado de confirmar, le gusta la imagen del vivo, ¿no? Tiene otra palabra que se refiere a un tipo de pelo, ¿no? El criollo. Del vivo que la hace bien. Y entonces a ese que le pega a la mujer, que tiene un hijo por afuera y que a pesar de eso sale bien parado. Ese tipo de cosas se cambian con una vida política interna en los partidos que premie la meritocracia de la accionar político y de ser consecuente, de la consecuencia con la ideología política. Y eso no existe acá. No existe porque nuestros partidos políticos no existen. Ayer veía una encuesta de CIT que la analizábamos en el programa con dos preguntas importantes. Y una de ellas tenía que ver justamente con este tema de la ética que ustedes están analizando, ¿no es cierto? Decía, ¿quién es el candidato más honrado? ¿No? ¿Quién es el candidato más honrado? Dicho sea de paso, Ricardo Belmont quedaba en segundo lugar, un buen porcentaje. Primero era Renzo Reyardo. Pero el tema, y me voy por lo que decía Martín, no sé qué piensan ustedes, ¿no? El tema es totalmente al revés de las supuestas, ya saben lo que pienso yo de las encuestas, de estas supuestas cifras de encuestas. O sea, ¿la gente está votando por quien considera menos honrado en nuestro país? Bueno, ahora estamos viendo, nos hemos enterado por la televisión de que, pobrecito Toledo, le han congelado las cuentas en Costa Rica otra vez. Pobrecito. Ahora es de su suegra o de Maiman, su socio, no lo sé. Pero pobrecito. ¿Qué mensaje ético le puede mandar a los peruanos? Que no sea su partido. A los peruanos, jóvenes de 18 que primera vez van a votar. Y la gente que, bueno, ya tiene más de 40 o 40, que se están jugando su futuro en estas elecciones. ¿Es ético que haya firmado un representante en esta foto del grupo? ¿Qué ejemplo de ética le está dando a la población? Es cierto. Bueno, esa encuesta demuestra algo, ¿no? Ya no tenemos un escenario solo del mal menor. Vamos a votar por el menos corrupto. O sea, ya tenemos algunas opciones que empiezan a tener honestidad. Rayardo, Belmont, ¿no? Entonces, es un escenario interesante. Electo dijo algo interesante en relación a lo de Fabre, que yo le quiero dar una interpretación también. Fabre no solamente se le contrata y viene porque Fabre cobra una tarifa internacional, no. Fabre es un hombre de empresas del sector brasileño muy claro. Entonces está viniendo a garantizar una continuidad que ha habido. Esa continuidad que ha habido en el gobierno de Lapra, en el gobierno de Humala y en el futuro gobierno del presidente que gane, ¿no? Entonces, en ese juego político, ahí tampoco hay una gran ética, porque está viniendo con una subvención de sus propias empresas y representando unas empresas que están preocupadas en que se pueda tocar sus inversiones en el Perú, ¿no? Ahora, decía algo, Electo Martín, que me parece interesante también, ya que estamos hablando de ética y de moral, ¿no es cierto? Si analizamos a los candidatos, entre comillas, favoritos de la encuestocracia, vemos que todos tienen algo por qué dudar de su tema ético, ¿no? Empezando la señora Keiko, se le quiere abrir, o se le estuvo por abrir una investigación, porque hasta ahora no se dice claramente de dónde salió el dinero para sus estudios, cuando un presidente decía que ganaba 2.000 soles. No tiene oficio conocido. El caso de PPK igual, hasta ahora se está dudando de su, dice que él de nacionalidad, y así seguimos escalando y todos tienen mancha. Cuentas. Todo el tema tiene que ver con cuentas en el Congreso, como dije antes. Cuentas en el Congreso se le tienen que investigar efectivamente, de todas maneras, ¿no? Pero también las cuentas de los candidatos a la presidencia. Ahora, es bien interesante esto de que ves cuáles son los que la población considera los más corruptos o tendientes a la corrupción, y la pirámide exactamente inversa, ¿no? O sea, no votan por el que consideran menos corrupto, sino se van para el otro lado. Entonces, una vez más hay un tema, pues, de que la población tiene esta idea, ¿no? de que roba pero hace obra, ¿no? Y eso al final
no hay quien le explique que ese robo significa que no hace obra. O sea, que ese dinero... ¿Cuánto se deja de hacer por esos robos? O que se puede hacer obra sin robar. Y no se dan cuenta además que ese dinero es de ellos. Porque uno de los grandes problemas es que se ha deidizado, se ha vuelto a Dios como el Estado, y se cree pues que el Estado es infinito, que tiene plata para todo, etc. Esa plata es de todos nosotros, no es una cosa así gaseosa. Entonces hay que cuestionar bien qué se hace con la plata que hay de todos nosotros en el Estado y cómo se maneja. Y eso no se cuestiona a la hora de elegir un candidato. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta, y la dejo abierta al panel. ¿Cuál es el mejor político de los que estamos...? Porque no estoy hablando de cuál es el mejor candidato a la presidencia, etcétera. ¿Cuál es el mejor político, teóricamente, de los candidatos? Es García, se supone. ¿Por qué? Porque tiene una vida política más amplia, porque enseña política, por X. Porque tiene un partido y porque García de todas maneras ha sido 2 veces presidente. Entonces ya ha tenido pero hay que ver resultados. le está sirviendo político, ¿no? Pero mira, en el Estado constitucional, en la teoría constitucional, se ve 2 temas. Se ve el tema de la legalidad y el tema de la legitimidad. Entonces, el neoconstitucionalismo es una tendencia que busca ya no solo decir hay legalidad, no, tiene que haber ética y tiene que haber legitimidad. Legitimidad, sí. Entonces, eso es lo que está faltando. Pero, Fernando, el señor candidato Alan García, 1, 2, y quiere ser el 3, ¿qué reformas hizo? Como en un país con tanta plata, con tanto dinero, ¿qué hizo? ¿Hizo reformas o siguió en piloto automático? Él prometió en su campaña y le decía a Toledo, vas a ver, cuando suba voy a revisar el contrato de gas de Camisea. Y los TLC, no firmes. Y no voy a firmar ni un TLC. Bueno, el señor Humala lo mismo repetía. ¿Y qué es del gas de Camisea? El señor Kuczynski, que lo ponen como un gran inversionista y lobista, dice, yo no firmé el contrato. Claro, Yo no lo firmé, lo firmó el Negro Ortiz, el ministro de Educación. Y son bucaneros. Hay una demanda que le hemos ganado en Washington, Tribunal de Washington, 60 millones por determinados años, y el último es por 14. Alguien dice, estos señores van a firmar el pacto. Pero alguien dice, algunos políticos de los 5 que están en la delantera, teóricamente, ¿hablan de esto? No, pues a nadie le conviene. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en este bloque siempre interesante. Tenemos que irnos a las noticias, las tiene ya listas Yanina, y nosotros regresamos enseguida con la tercera parte aquí en Habla del Pueblo.